Little Caesars Pizza. ¿Qué desea ordenar? El 8 de julio de 2003, la cajera de Little Caesars en San José, California, recibió una llamada muy inusual. Se trataba de una niña, que estaba conteniendo las lágrimas mientras hablaba y que deletreó la dirección de envío. Lo siento, ¿quién habla? La cajera no tenía idea de que un secuestrador la estaba obligando a llamar. Después de estar varios días cautiva, este había sido su único contacto con el mundo exterior. Él bajó las escaleras, luego volvió a subir con la caja de pizza en la mano y me entregó un folleto mientras me miraba fijamente. En el volante había una foto mía que decía "Se busca". Me dijo que debía deshacerse de mí esa noche. Cuando la policía finalmente llegó a la escena del crimen, Jeanette Tamayo, una niña de 9 años, había sido violada y secuestrada. Una niña fue secuestrada en su casa después de la escuela. Más tarde la policía consiguió algunas imágenes de una cámara de seguridad de la zona, pero eran inútiles por la baja calidad de la grabación. No hay pistas sobre la desaparición de Jeanette Tamayo, de 9 años. Después de días sin ningún desarrollo en su caso, y sin que se emitiera una alerta Amber en ese estado, Jeanette sabía que tenía que tomar las riendas del asunto. En esa situación, el miedo que tenía se convirtió en coraje. Y me dije, soy una luchadora, debo lograrlo. En la próspera ciudad de San José, en el corazón de Silicon Valley, en California, Jeanette Tamayo se bajó del autobús escolar y se dirigió a su casa. Notó que la puerta mosquitera estaba entreabierta, aunque no le dio importancia. Quizás su madre había regresado temprano del trabajo. Una vez dentro, fue a su habitación y se dio cuenta de que algo andaba mal. La ventana del dormitorio estaba rota y había vidrios por todas partes. Al instante corrió hacia el teléfono para llamar a su madre, pero para su desgracia el cable estaba cortado. Antes de entender lo que estaba pasando, escuchó que alguien llamaba a la puerta. Jeanette vio a un extraño detrás de la puerta y abrió a regañadientes, asustada y confundida como estaba. Mientras me hacía preguntas, miraba hacia adentro para ver si había alguien. Comencé a sentirme muy incómoda y a cerrar lentamente la puerta corrediza. Estaba asustada, porque percibía vibras muy malas de esa persona. No me dejó cerrar la puerta, me agarró y me llevó a la habitación de mi hermano. Me tiró sobre la cama y me quitó los pantalones. Por respeto a Jeanette, no haremos un relato de la violación, que sería muy gráfico. Después de ese momento, el atacante la esposó y le ató las piernas. Luego la llevó a su auto estacionado en el garaje. El hombre trató de abrir la puerta, pero no pudo levantarla más de unos centímetros antes de que otro vehículo se detuviera frente al garaje. Desde el asiento trasero, Jeanette vio el auto de su madre. Mi hermano entró al garaje por la puerta entreabierta y lo primero que le dije fue que corriera. Sin embargo, el atacante se bajó del auto y fue caminando hacia él. Con solo 15 años, Paul sabía que no tenía posibilidad de ganar, pero igual decidió pelear. Tomó un destornillador y corrió hacia el hombre, quien lo desarmó de inmediato y comenzó a golpearlo en la cara una y otra vez. Inmovilizada por las esposas y la soga, Jeanette no pudo hacer nada más que mirar horrorizada mientras el hombre arrastraba a su hermano dentro de la casa. Apenas entraron, se encontraron cara a cara con Roselia, la madre de Jeanette, que intentó luchar y logró separar al hombre de su hijo. Entonces Paul corrió hacia el armario de la cocina y sacó una sartén. Quiso ayudar a su madre, pero una vez más, el hombre lo desarmó antes de que pudiera hacer nada, y utilizó el arma improvisada para atacar a Roselia y golpearla hasta que cayó al suelo. Recuerdo escuchar a mi mamá gritando y después silencio. Y ya no oí más nada. El hombre regresó corriendo al garaje y subió al auto. Cuando vi que tenía el rostro manchado de sangre, le pregunté si los había matado. Él comenzó a reírse y yo me largué a llorar. Creía que con todas esas manchas de sangre, el hombre había asesinado a mi madre y a mi hermano. Y no dejaba de pensar en que ya no tenía a mi familia. Conduciendo como un loco, el secuestrador atravesó algunos arbustos del vecino. A pesar de las ataduras, Jeanette logró darse la vuelta y echar un último vistazo a su casa antes de que doblara la esquina. Tuvo una sensación de alivio cuando hizo contacto visual con Roselia, que corría desesperada detrás del auto. Tenía el rostro lastimado y cubierto de sangre, pero al menos estaba viva. Algo más atrás, su hermano Paul cojeaba con dolor hacia algunos transeúntes, agitando el brazo y pidiendo ayuda a los gritos. Llama a la policía. Llama a la policía. Apenas el auto dobló en la esquina, Jeanette comenzó a gritar y a golpear el hombro contra la ventana en un intento de llamar la atención de los otros conductores. Este intento no pasó desapercibido, ya que el atacante tomó el mismo destornillador de antes y la golpeó con violencia. Después de recibir 2 golpes, se movió fuera de su alcance.
Recuerdo deslizarme hacia abajo y quedarme acostada allí mirando hacia el techo, mientras pensaba no lo lograré. Me voy a morir. En la casa, Roselia se negaba a subir a la ambulancia cuando llegó la policía. Intentaba explicar lo que había sucedido a la detective y a los demás oficiales, pero su condición empeoraba muy rápido y su estado de pánico no ayudaba mucho. Luego de ingresar a Paul, tuvieron que obligarla a subirse a una camilla y los trasladaron al hospital más cercano. Cuando eres madre, no te importa lo que te pueda suceder a ti, porque solo piensas en tus hijos. Y yo no podía hacer nada para proteger a mis hijos. Sin los únicos testigos, la policía casi no tenía información para trabajar. Lo único que sabían era que alguien entró a la casa, cortó los cables telefónicos y atacó a la familia antes de irse con Jeanette. Pero no tenían más datos que la escena del crimen. Una de las primeras cosas que noté en el garaje era que había mucha sangre. Ese era el indicador de que se trataba de un crimen muy violento. Y me empecé a preguntar si lograríamos encontrarla viva. Heather Randall, la detective asignada al caso, primero pensó que parte de la sangre en la escena podría pertenecer a Jeanette. Mientras el equipo forense tomaba muestras y examinaba la escena, llevó sabuesos para que comenzaran a rastrear a la víctima lo antes posible. Lamentablemente no llegaron muy lejos, ya que ni Jeanette ni su atacante habían resultado heridos en el ataque inicial. Mientras tanto, la detective descubrió que había una cámara de seguridad en la entrada de una casa vecina. Cuando revisaron las imágenes de la última hora, establecieron una línea de tiempo aproximada de los eventos. 30 minutos antes de que llegara Jeanette, el atacante rompió la ventana de su dormitorio y entró. Luego volvió a su auto y esperó a que llegara Jeanette. Después de que entrara, la siguió y llamó a la puerta. A continuación la violó en un dormitorio por casi 30 minutos y luego la llevó al garaje. Ahí es cuando Paul y Roselia llegaron a la casa. En la última parte de la grabación, se escucha a Roselia y Paul pidiendo ayuda a gritos. Ayuda, ayuda. Ayuda. Llama a la policía. Llama a la policía. A Randall le interesaba un momento en particular, que era cuando el auto del atacante queda justo enfrente de la cámara. En California es obligatorio tener un nombre, un número de matrícula o un número de teléfono vinculado al perpetrador para emitir una alerta Amber. Es en verdad desgarrador tener la evidencia ahí mismo frente a tus ojos, pero que el video no sea lo suficientemente nítido. Entonces, antes de que pudiera recurrir a Paul y Roselia, alertó a los medios con la esperanza de que incluso sin una alerta Amber, la población se movilizara y se corriera la voz sobre la desaparición de la niña. Con la asistencia de su departamento, se movilizaron helicópteros de servicio con altavoces que decían su nombre, y se dieron muchas conferencias de prensa para garantizar que todos en San José conocieran el caso de Jeanette. Así tienes a 1000 pares de ojos más en la calle. Sabíamos que era extremadamente importante hacer llegar la información al público, mostrar la foto de Jeanette y asegurarnos de que los volantes inundaran toda la ciudad. En el camino, Jeanette prestó atención a cada giro que dieron, con la esperanza de poder encontrar el camino a casa si lograba escapar. Después de un viaje corto, el hombre detuvo el auto de repente y lo ingresó al garaje de una casa blanca grande. La sacó del auto y la llevó adentro. Subieron la escalera hasta el segundo piso y el hombre abrió una puerta cerrada con llave. Quedaba una habitación pequeña con un televisor, una ventana chica, una cama y un baño. Tiró a la niña al suelo y se acercó amenazador. Después de cada violación, la sujetaba al cabezal de la ducha con un par de esposas y la dejaba allí por un rato con el agua abierta. Cuando él me dejaba sola en la ducha, me desmoronaba y comenzaba a llorar. Porque ese era el único lugar donde estaba segura, ya que allí no me tocaba, no me hacía daño y no me violaba. Al otro día aparecieron las secuelas del secuestro. Mientras el resto de la familia Tamayo se reunía con Roselia en San José, la policía pidió a algunos de los familiares que hablaran con la prensa. A la mañana siguiente, el hombre estaba mirando las noticias otra vez, y pude oír que mi prima se dirigía a mí en las noticias. Me decía Jeanette, si puedes oírnos, sé fuerte porque te estamos buscando, así que no te rindas. Y me dio esperanza. Me dio la fuerza para decidir que lucharía para escapar o moriría en el intento. Durante el segundo día del secuestro, Jeanette comenzó a planificar cuál sería su estrategia contra el captor. Lo cierto es que en ese momento mi vida corría peligro. Decidí hablar con él para ganarme su confianza. Trató de hacerle la pregunta más casual que se le ocurrió. Le pregunté de dónde era. El atacante se dio la vuelta con una expresión de duda.
Se puso de pie, la miró directamente a los ojos y por primera vez mostró una sonrisa. A Jeanette la invadió una sensación de asco. En ese momento, deseaba escupirlo en la cara, apuñalarlo por la espalda con el destornillador o cometer cualquier otro acto de venganza posible. Pero eligió escuchar su propio instinto y le devolvió la sonrisa buscando parecer lo más inocente posible. Luego le preguntó si podía darle un vaso de agua. Él la esposó y la dejó sola en la habitación por primera vez mientras bajaba las escaleras para buscarlo. Jeanette comenzó a palpar las esposas con nerviosismo, porque había notado que la cerradura no requería ninguna llave. Era un sistema mecánico. Recuerdo sentir con los dedos un botón y una especie de pestillo. Si movía el pestillo en una dirección y presionaba el botón, las esposas se soltarían. Ahora que estaba liberada sabía que solo tenía un minuto para hacer algo útil, que pudiera salvarla o ayudar a la policía a encontrar al culpable si terminaba asesinada. Mi hermano y yo veíamos CSI y La Ley y el Orden, y los detectives de esos programas siempre estaban en la búsqueda de pistas. Agarró el reloj que el hombre había dejado en la mesa de noche. Luego corrió al otro lado de la habitación donde el hombre le había dejado algunos juguetes para que jugara. Tomó una tortuguita de arcilla, y por último corrió al baño a buscar su ropa interior. Recordó que en CSI a menudo usaban la ropa interior de las víctimas en casos de abusos sexuales, y quería que él pagara por lo que le había hecho. Muy pronto su investigación se vio interrumpida, ya que escuchó los pasos pesados del secuestrador subiendo las escaleras. Salté de nuevo a la cama, me puse las esposas, y cuando él cruzó la puerta no hizo más que mirarme. Deseaba que no me tocara, porque temía que encontrara lo que llevaba. Al tercer día la familia de Jeanette estaba devastada por la falta de avances en el caso. A pesar de todo el esfuerzo que estaba haciendo Randall, la policía todavía no tenía información sobre su ubicación. La policía quiso explicarle a Roselia que luego de 48 horas la mayoría de los niños secuestrados nunca se hallan, pero ella se negó a oírlos. Me sentía terriblemente mal porque tenía miedo y mi hija era una niña de apenas 10 años. Le pregunté a un policía qué había pasado y cuándo volvería. Me dijo tal vez nunca. Yo no podía dejar de gritar porque hacía 3 días que no veía a mi hija. No me sentía bien porque no la estaba protegiendo. No había modo de que me sintiera bien. En este punto Jeanette se volvió insensible a las violaciones del secuestrador. Su único impulso era mantenerse fuerte y apegarse a su estrategia. Necesitaba continuar manipulándolo, porque era su única oportunidad de sobrevivir. Me estaba haciendo su amiga. Me preguntó si tenía hambre, y lo miré y le dije que sí. Entonces, lo que hizo fue entregarme su teléfono celular y decirme que llamara para ordenar pizza. Me dio el número del teléfono celular que tenía y yo se lo dije al hombre. El hombre al otro lado del teléfono me pidió la dirección. Y él me la dijo. Al igual que con el recorrido en auto de hacía 2 días, Jeanette memorizó este dato. Si alguna vez se escapaba de allí, quería estar segura de que podría denunciarlo. Finalmente sonó el timbre y el hombre salió de la habitación por 1 minuto. Cuando volvió estaba sonriendo y cuando puso la pizza en el suelo, ella vio que sobre la caja había un folleto con su cara que advertía sobre su búsqueda. Antes de salir, le dijo que se deshacería de ella esa noche. Una vez que cerró la puerta detrás de él, Jeanette desechó la pizza y comenzó a tomar todas las pruebas que pudo, que metió dentro de la caja y escondió debajo de la cama. Cuando regresó agarró una almohada y empezó a asfixiarla con ella. Jeanette jadeaba e intentaba empujar con el rostro hacia el costado, pero el hombre era muy fuerte. A medida que le empezó a faltar el aire, sintió una oleada de adrenalina inmensa que le recorrió el cuerpo y con un empujón final, deslizó su rostro hacia un lado con éxito. Esto fue suficiente para que pudiera respirar una vez más. 5 segundos después de inhalar aire, retiró la almohada y me preguntó si quería ducharme. Cuando salió de la ducha, se vistió con rapidez para garantizar que las pruebas que había reunido aún estuvieran en sus bolsillos. Luego oyó que alguien llamaba con fuerza a la puerta de abajo. Quería gritar, pero el secuestrador saltó sobre ella al instante y le tapó la boca con las manos. Como temía que intentara matarla de nuevo, se calmó y esperó a que la persona en la puerta se fuera. Después de estar sentados allí por un rato, cuando todo estaba en silencio, me llevó al garaje, que estaba a oscuras. La obligó a subir a su automóvil, la esposó y comenzó a conducir. El viaje fue largo y Jeanette no paraba de llorar y gritar.
A mitad de camino se tomó un segundo para calmarse, en un intento de entender lo que le había sucedido hasta el momento. Recuerdo llorar para mis adentros y pensar que había hecho lo que había podido. En esas instancias, lo cierto es que me estaba preparando para mi propia muerte. Pero todavía no se había dado por vencida del todo. En el camino hizo todo lo posible por recordar cada giro que daban, pero viajaron por más de 30 minutos, lo que dificultó mucho su propósito. Por último, el auto se acercó al estacionamiento iluminado de una tienda de bebidas cerca de la carretera. Cuando llegamos al estacionamiento se detuvo. Me agarró del pelo, yo miré a mi alrededor y le pregunté dónde estábamos. Me dijo que me dejaría ir, pero cuando me tenía agarrada del pelo me llevó hacia él. Y agregó que si alguna vez le decía a alguien lo que había hecho o quién era, volvería por mí y mataría a mi familia y a mí también. Cuando el secuestrador se fue, corrió hacia la tienda. No podía creer que había logrado ganarse su confianza. Mientras estos pensamientos y emociones inundaban su mente, quedó frente al cajero. Todo tipo de emociones cruzaban por mi mente, y recuerdo que el caballero que estaba detrás del mostrador me miró y me preguntó si estaba bien. Y me dijo: tú eres la niña de la televisión. El hombre detrás del mostrador no dudó en darle un teléfono, pero cuando se dio cuenta de que la niña estaba nerviosa, llamó al 911 él mismo. Ella me pidió el teléfono y se lo di, pero estaba en estado de pánico y asustada, y no sabía cómo marcar el número. Cuando la policía de San José supo que Jeanette había sido localizada en East Palo Alto, la buscaron de inmediato. La detective Randall no podía creer que tenía a la niña frente a sus ojos. Sin embargo, tenían claro que debían actuar con velocidad para poder atrapar al culpable. Me acerqué a ella y le dije: hola Jeanette, mi nombre es Heather y voy a ayudarte. Y antes de que pudiera decirle algo más, me hizo saber que tenía algunas pruebas en el bolsillo. Entonces sacó los juguetes, su ropa interior, el reloj y otros artículos de los bolsillos. Sorprendida por la inteligencia de la niña, Randall le preguntó si tenía más información para atraparlo. Jeanette le pidió una hoja de papel y dibujó la casa, partes de la dirección, su número de teléfono exacto y cualquier otro dato que se pudo acordar del periodo con el secuestrador. Al ver lo bien informada que estaba, Randall le hizo una pregunta decisiva. Le pregunté si podría llegar a encontrar su casa, y me dijo que creía que sí. Me comentó que podía dirigirnos indicándonos cuándo doblar a la derecha o a la izquierda. Mientras la policía regresaba a San José a buscar la casa, otro oficial comenzó a llamar a las pizzerías de la zona para obtener la dirección completa a partir del número telefónico. Pero en poco tiempo supieron que ya estaban cerca, porque Jeanette se estremeció de emoción en la parte trasera de la patrulla. Me sentí valiente, y creo que por eso me paré dentro del auto y comencé a gritar que era allí. Unos minutos más tarde, Randall recibió la confirmación de la pizzería de que esta era la dirección correcta. Así que pidió un equipo táctico y una unidad K9 para allanar la casa. Nuestro equipo SWAT puso en marcha un plan para ir a detenerlo. Gracias a Jeanette tenían un mapa de la casa. Y cuando ingresaron pudieron determinar que el hombre se estaba escondiendo en el desván. El sospechoso, David Montiel Cruz, intentó evadir el arresto y amenazó a los oficiales dentro de la casa, por lo que decidieron soltar a los perros. Sufrió varias heridas en los brazos y fue escoltado fuera de la casa. En el interior, Heather halló la caja de pizza llena de pruebas debajo de la cama. La policía dice saber poco sobre sus antecedentes. Fue detenido en esta casa la madrugada de ayer. La oficina del fiscal del distrito presentó 9 cargos por delitos graves contra Álvarez, que incluyen abuso sexual, violación, agresión y circunstancias agravantes. Después del arresto, llamaron a Roselia, pero Jeanette necesitaba ir a una sala de emergencias lo antes posible, porque había sido apuñalada y las heridas aún no habían sido tratadas. Así que Roselia y Paul fueron con ella y estuvieron juntos cuando se estabilizó. Recuerdo que me llevaron al hospital y me hicieron pruebas. Recuerdo abrir la puerta y ver a mi mamá. Y ella tenía un aspecto tan demacrado, que no parecía mi mamá. Tocó la cara de mi mamá y le dijo que estaba herida. Ella fue muy valiente y estaba preocupada por nosotros en vez de ella. Tú y Paul son todo para mí. Estoy feliz porque estoy con mi hija. Es así. Verla de nuevo fue como si ella naciera una segunda vez para mí. Los años siguientes no fueron sencillos para Jeanette. Por un tiempo, vivió sola con su dolor personal. No salía nunca de la casa y tenía un miedo paralizante a los hombres y al mundo exterior.
Pero cuando tenía 15 años, después de 6 años de terapia, hizo un cambio. Finalmente decidió enfrentar su miedo y hacer algo al respecto. 12 años más tarde y gracias a productores de televisión, se reunió con Heather Randall, la detective que había logrado detener a David Montiel Cruz, y que lo había puesto tras las rejas, gracias a la ayuda de una niña de 9 años muy inteligente. Hola. Qué lindo encontrarnos. Lo sé. No había podido agradecerles por todo lo que hicieron. De verdad lo aprecio mucho. Fuiste fuerte, inteligente y valiente, y por eso estás aquí hoy. La razón es que te comportaste de manera increíble. Incluso si ese trauma dificultó su infancia, no se apoderó de su vida adulta. Decidió seguir los pasos de Heather y estudiar para convertirse en policía. Su objetivo es algún día ser detective y ayudar a su comunidad del mismo modo en que Heather la ayudó a ella. Y además de eso, quiere convertirse en una voz para los desaparecidos y todas las víctimas de la violencia. Todos tenemos una historia. Y sin importar lo que la vida nos depare ni los obstáculos, somos luchadores. Y tenemos la capacidad de seguir adelante. Transformé el miedo en valentía y recuperé a mi familia.